Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, hola. Hola. ¿Cómo les va, chicos? Ahí está. Obviamente que sigo apareciendo como Milena Ochoa, pero es mi hija, así que hago esa aclaración. ¿Sí? No te Eh, vemos, profe. esperen. Ahí voy. Ahí lo puse, capaz que está tardando un poquito. Ahí está. ¿Ahí me ven? Sí. Sí, qué bueno que sos vos. Bien. Estábamos hablando en el grupo lo de los parentescos y yo tenía una pregunta que lo habías explicado vos o no. O sea, lo de los grados, ¿te acordás que nos hiciste un dibujo? Sí, Eh, sí, sí. sí. Ay, espérenme Eh, que se me fue. Ahí está. Sí. eh, Mientras tanto, vos que hablás voy compartiendo pantalla, perdón, ¿eh? Dale. Cuando hacías el dibujito, bueno, justo ahí copiamos lo que vos habías puesto. Si yo tengo que hablar de mi Sí. tatarabuelo, por ejemplo, sería pariente mío en línea recta en cuarto grado, porque no me cuento mi cabeza o no. Claro, tenés dos opciones. O no te contás no contás la persona a la cual partís, ¿sí? O contás todas las cabezas y siempre restás una. Listo. O sea que mi ¿Se abuelo entiende? sería mi Con, pariente, mi tatarabuelo es mi pariente en cuarto grado, en línea recta, claro, ascendente. exacto. En línea Ah, listo. recta, ascendente en cuarto grado, claro. O sea, bisabuelo y tatarabuelo, sí, porque es tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo y tu tatarabuelo. Listo. Exacto, son cuatro. Y para los costados, ¿Sí? lo mismo, voy Bien. hasta Falta poco. ah, Los colaterales, decís vos. claro. Para los colaterales, acuérdense que parto de la persona cuyo parentesco quiero computar. Por ejemplo, ¿qué parentesco tengo yo respecto de el hijo de mi hermana? Supongamos, ¿sí? Entonces, parto de la persona cuyo parentesco quiero computar, que soy yo, que no me cuento, o sí, pero después voy a restar uno, ¿sí? Y voy hasta el tronco común. ¿Quién es el tronco común entre mi sobrino y yo? Mi papá o mi mamá, vendrá a ser, mis papás. Entonces, voy a mis papás, voy a mi hermana y después al hijo de ella, que es mi sobrino. ¿Se entiende? Perfecto. Y se Bien. considera parientes hasta el cuarto grado, ¿o no? Exacto. Los que vos decís, los que van a heredar. Claro, porque Porque antes vos de podés una ser ley, pariente en quinto grado, después los que tienen. Claro, exacto. Sí. eso es para la herencia. Bien. Pero vos podés querer computar el hijo de un sobrino, ¿entendés? Ese es el cómputo, esto es para el cómputo del parentesco en general. Después veremos hasta dónde se computó qué derechos tienen, ¿sí? Si quedan excluidos o no. Pero sí, exacto. Y no va a ser parentesco en línea recta, sino línea colateral. Perfecto. Y un parentesco por consanguinidad. Si fuese respecto a la familia de mi cónyuge, por ejemplo, sería un parentesco por matrimonio, ¿sí? Por afinidad. Bien, exacto. Bien. Ay, no sé si estoy en la primera filmina, no. Falta poco para el examen. ¿Cuándo es? El lunes. Ay, hubo un silencio. Profe, ¿podés mandarnos el Bien. Power? Hola. Así lo vamos completando. Este, Sí, ahora sí, nosotros sí, vamos. obvio, sí, sí. Ahora, esperen, lo tengo esto. Ahora yo lo que puedo hacer es reenviárselo, si quieren, a Silvina y después que termine la clase. Ah, mientras esté. ¿Y cómo hago para enviárselo mientras esté? Tiene que entrar al chat y ahí, Ah, al chat de ustedes. sí, acá, al Ay, chat del esperen. Zoom. Esto es. Ah, esperen porque mientras yo estoy hablando con ustedes, no sé si me deja entrar al chat del Zoom. A ver, esperen. Mostrar video.
La tecnología me supera. Esperen, lo vamos a hacer. ¿Dónde debería entrar? Controles de reunión, no. Abajo, donde usted Acá. toca silenciar o eso, dice chat. Esperen. Ah, acá. Está el... ¿Acá será? A ver. Renombrar, ocultar. No, chicos, no me aparece a mí acá. A ver. Donde tocaste compartir pantalla, al lado dice chat. Ah, pero tengo que salir de compartir pantalla, me parece. Ah, acá ¿No? arriba, no, me aparece arriba a mí, esperen. Participantes, acá en más, ¿será? Porque arriba yo tengo desactivar, seguridad, participantes, nueva función, no sé qué es. ¿Esto, nueva función, será? Nueva compartición. No, chat, ahí yo escribí, ¿no te apareció? Ah, chat, acá. Ah, bueno, ahí toca ahí, No, me profe. aparece arriba, pero si no lo abro no me veo. Acá estoy. Ah, archivo, dice. Sí, ahí Ahí subo el adjuntás el archivo. chat. Sí. Parezco mi hija. Bueno, ahí voy. Esperen, ¿eh? Escritorio. A ver. ¿Dónde lo tengo? No, tiene que estar en escritorio. PowerPoint familiar. Acá. Esto es bolilla 12, si no me equivoco. Este debe ser. Ahí fue. Ábranlo, a ver, yo que le estoy mandando otro Power, pero creo que es este. Sí, porque es acá está, unidad 12.7 a 9. A mí me apareció como que se envió, no sé a ustedes. Sí, ahí llegó, profe. Bien, genial. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias, Ayelen. De nada. Ya se aprende algo nuevo. Ahí vamos. Bien. Examen ya saben que es oral. Sí. Bien, genial. Sí. Bueno, ustedes ya empezaron a ver, creo que de hecho tuvieron 2 clases de responsabilidad parental, así que en el tema, estos son los últimos puntos de la bolilla, entiendo que creo que tuvieron lunes y martes responsabilidad parental con Marie, pero algo quizás les puede haber quedado, entiendo que quizás no lo estudiaron todavía, pero sí alguna noción de responsabilidad parental quizás le quedó. Para que recuerden, ¿sí? Recapitulando con lo visto con Marie, ¿sí? La responsabilidad... Ay, el tema es que acá... Ay, vamos a hacerlo por acá. La responsabilidad parental, ¿sí? Gira en torno a estos conceptos que ustedes ya fueron viendo, ¿sí? Autonomía progresiva, el derecho a ser oído, el derecho a participar, el niño como sujeto de derecho, el interés, el famoso interés superior del niño, el principio de igualdad. En torno a esto, ¿sí? A estos principios y a estas cuestiones, tenemos la responsabilidad parental, ya sea se hable de titularidad o de ejercicio de esa responsabilidad parental. Yo acá les pongo esquema sobre el cual se estructura el régimen vigente en relación entre la relación que surge entre los padres y los hijos, ¿sí? O como establece el código de los artículos 638 al 7704 de responsabilidad parental. Ahora, dice la responsabilidad parental, esto lo deben haber visto con Marie, es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y los bienes, ¿sí? De los hijos para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado, ¿sí? Yo, por lo general, abajo siempre les pongo por ahí de dónde surge el concepto o lo que estoy diciendo si es que surge de algún artículo del código. ¿Cuáles son las figuras legales que surgen de la responsabilidad parental en el artículo 640? ¿Sí? 3 puntos, me dice el 640. Titularidad de ejercicio de la responsabilidad parental, ¿sí? Cuidado personal del hijo por parte de los progenitores, ¿sí? Y la guarda otorgada a un tercero, que obviamente siempre es
la última instancia. Esa guarda otorgada por el juez a un tercero, ¿sí? Puede ser con el consentimiento de los padres. Ahora, ¿qué pasa si hay desacuerdos en esas situaciones? ¿Sí? ¿Qué artículo me lo dice? El 641. Quizás esto, corróborenme, por ahí ya lo vieron, pero es solamente repasar. ¿Qué pasa? Sí, ya lo vimos. En el caso de que los padres... Ay, perdón. Bien, perfecto. Esto surge del 641 igual, ¿eh? ¿Qué pasa cuando los padres conviven juntos? ¿Sí? Los actos realizados por uno se consideran aceptados por el otro. ¿Qué pasa cuando cesa la convivencia por el divorcio, separación o nulidad del matrimonio? ¿Sí? También los realizados por uno se considera que son aceptados por el otro. ¿Qué pasa en el caso de muerte, ausencia con presunción de fallecimiento, privación de la responsabilidad parental? Ese ejercicio de la responsabilidad parental la tiene el otro progenitor, obviamente. Caso de hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial a ese progenitor, hijos extramatrimoniales con doble vínculo filial, si uno se estableció judicialmente, al otro, ¿sí? Estos casos de desacuerdo lo tenemos en el 642. Quiero despacio porque si no me larga todo, porque este no tiene las flechitas abajo para pasarla. Mira. Nosotros dijimos que otra de las opciones era la delegación a un tercero por parte del juez a través del Instituto de la Guarda, ¿sí? El 643 y el 657 me hablan precisamente de esta delegación del ejercicio de la responsabilidad parental en un tercero. El 643 me habla en el caso de que los progenitores estén de acuerdo con esa situación, ¿sí? Es un proceso corto que tiene una validez por un año y prorrogable por un año más, ¿sí? El 657 me dice también, bueno, después de esos 2 años hay que establecer cuál es la figura legal que corresponde, que puede ser una adopción o puede ser una tutela, ¿sí? Dependerá de cada situación particular. En este proceso de delegación de guarda hay que escuchar al chico, al niño, ¿sí? Niño, adolescente, al chico, y en base a la conveniencia o no, el juez va a resolver en interés del hijo y por razones suficientemente fundadas. Por estas dos cuestiones, el juez va a resolver esa delegación del ejercicio de la responsabilidad parental respecto de un tercero. Lo que se hace es entregar, entre comillas, ¿no? Pero delegar el ejercicio de la responsabilidad parental. La titularidad, ¿sí? Continúa en cabeza, obviamente, de los padres en esta situación de la guarda a favor de un tercero. Los progenitores, yo acá le hice como un resumen, los progenitores pueden convenir que el ejercicio de la responsabilidad parental sea otorgado a un pariente, por ejemplo. Debe ser homologado judicialmente, ¿sí? El famoso proceso de guarda a parientes, ¿sí? Debe oírse necesariamente al hijo, esto es lo que yo decía recién, plazo por un año, prórroga por un año más, después tengo que resolver qué figura legal le doy, ¿sí? Y progenitores conservan la titularidad de la responsabilidad parental. ¿Me siguen? Estos 2 artículos que se relacionan, 643 y 657, no tienen mayores dificultades. El proceso, lo cierto es que es muy breve, ¿sí? Se inicia la demanda, se pide, si la inicia uno de los progenitores, o ambos progenitores, obviamente, se da traslado al otro progenitor, si es uno solo, se escucha al niño, ¿sí? Y a partir de ahí, de acuerdo a esto que decíamos, el interés del niño y por razones suficientemente fundadas, el juez declara la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental por un año. Ese sería el tutor. Por un año más. Ahí sería durante ese año un tutor del niño. No, esto es el guardador. Después que pasan esos 2 años, yo tengo que iniciar la famosa tutela. Ahí sí tengo al tutor, ¿sí? Después tengo que darle un nombre a esa delegación de guarda, que es a través de el expediente, ¿sí? Iniciar la causa de tutela. Que la tutela sí es hasta que cumple los 18 años de edad. Profe, disculpe. Ahora, otra de las... Sí. Estamos viendo... Sí, estamos viendo suspensión de la responsabilidad parental, ¿no? Ahora vamos a entrar a extinción, privación y suspensión y rehabilitación de la responsabilidad parental. Exacto. Lo que yo decía recién, ahora vamos a ver los motivos por los cuales se puede suspender, privar o extinguir la responsabilidad parental, ¿sí? Esta es una delegación de guarda donde los padres
conservan la titularidad y lo que delegan es el ejercicio de esa responsabilidad parental. Acuérdense que en las primeras filminas nosotros dijimos que tenemos la titularidad. ¿Quién tiene la titularidad del ejercicio? Que en realidad lo vieron en la clase pasada, yo lo puse en las mismas filminas. Una cosa es la titularidad de la responsabilidad parental y otra cosa es el ejercicio de esa responsabilidad parental, depende cómo son las situaciones, si los padres están juntos, si están separados. Y ahora vamos a ver qué pasa con la responsabilidad parental en caso de extinción, privación, suspensión y rehabilitación. Las causas están expresamente establecidas en el código. Ahora vamos a entrar. Fíjense, ahí yo les pongo los artículos 699 a 704 del Código Civil. Fíjense esta diferenciación que yo les voy adelantando en esta filmina respecto. Una cosa es la extinción de la responsabilidad parental, ¿sí?, que no implica una valoración de la conducta o la no conducta desplegada por los padres, que responde a situaciones fácticas concretas y jurídicas que operan de pleno derecho y que son de carácter permanente, salvo revocación o nulidad de la adopción, ¿sí? Esto es la extinción de la responsabilidad parental. Por otro lado, puede ser privada o suspendida esa responsabilidad parental, que existen diferentes causales que ahora los vamos a ver, ¿sí? Y ahí lo que se va a hacer, se va a investigar, se va a indagar, ¿sí?, sobre la conveniencia o no para el chico o para los chicos, ¿sí?, y la declaración de la privación a la suspensión. Se va a analizar. No opera de pleno derecho, no es automático, significa, y pueden tener carácter transitorio. Esa privación o esa suspensión puede tener carácter transitorio. Van a ver que la extinción directamente se agota, ya no vuelve. Y fíjese esta diferenciación que yo les hago acá, esa extinción, privación o suspensión, ¿qué es lo que afecta? ¿Se afecta el ejercicio o afecta la titularidad? ¿Sí? La suspensión de la responsabilidad parental va a afectar el ejercicio de la responsabilidad parental. La privación y la extinción de la responsabilidad parental afecta la titularidad. ¿Sí? ¿Me siguen? Titularidad de la responsabilidad parental se ve afectada por los institutos de la extinción y la privación. ¿Sí? Y la extinción, fíjense, el ejercicio de la responsabilidad parental únicamente se afecta por la suspensión. Empecemos con extinción. 699. Van a ver que cuando hablamos de privación y de suspensión, hubo una reforma del código y fíjense, si leen los códigos, más allá de que yo lo pongo acá pero el que estudie es solamente de los códigos, del código, fíjense que tenemos la reforma del 700 bis, que quizás no les aparece en su código, ¿sí? Por ejemplo, en el mío, en este código, por ejemplo, que acabo de agarrar, no está el 700 bis, pero para que lo tengan en cuenta y no se olviden que son las causales del 700 y 700 bis ahora cuando las veamos, pero para que lo tengan en cuenta. Empecemos con extinción, 699. Creo que lo puse acá. Fíjense, se mantiene de manera general las causales. Esto por ahí es la diferencia con lo que pasaba con el Código de Vélez, ¿sí? Antiguamente las extinciones en el Código de Vélez, antiguamente como fuese la prehistoria, pero no. En el Código de Vélez, ¿sí?, las causales de extinción de la responsabilidad parental estaban establecidas en el 306. Lo que se dice que en realidad el Código Nuevo, respecto a las causales de extinción de la responsabilidad parental, mantiene las mismas que el Código de Vélez en el 306, ¿sí?, pero con ajustes terminológicos, obviamente, y referencias a institutos en concordancia con la regulación, con todas las reformas que trae el Código Civil. Uno de lo más importante que aún... Sí, Facundo, o quién habló, no sé. Perdón, creo que llega tarde mi audio. Cuando, si se extingue o se priva de la titularidad, lleva consigo que entonces el ejercicio también ya desaparece, ¿o no? Porque si no tiene la titularidad, no van a poder ejercer la responsabilidad, o nada que ver. Exacto. Ahora vamos a ver igual algunas diferencias, sí, pero sí, en principio sí, tal cual, exacto.
porque obviamente trae como consecuencia el ejercicio de la responsabilidad parental. Para que te des una idea, por ejemplo, una de las causales de extinción es la muerte de los padres, o sea, no va a poder ejercerla, ¿sí? Pero sí. Fíjense, se mantiene de manera general estas causales, ¿sí? Del 306, pero con alguna terminología que se cambia, una de las más grandes, obviamente, o de las más reconocidas, pese que hoy actualmente muchos abogados continúan hablando de patria potestad, así que por favor ninguno le llegue a decir a la doctora Silvia Fernández en el examen hablar de patria potestad, porque creo que están desaprobados de acá por 5 años más, así que es responsabilidad parental, ¿sí? Acá yo se los pongo, patria potestad, se mejora la terminología utilizada, patria potestad por responsabilidad parental, no se dice más se acaba, sino que se extingue, ¿sí? Esto es en cuanto a terminología, que obviamente se adapta a todo lo que es el nuevo código. Sí, se aclara que las causales son taxativas. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo agregar otras que las que están expresamente establecidas en el código. Y se aclara que lo que se extingue es la titularidad, ¿sí? Ahora vamos a ver en relación a la pregunta que hacía Ayelen. Dice, con la extinción cesa el conjunto de derechos y deberes que corresponden a los progenitores sobre la persona y los bienes de sus hijos, orientado a su protección, desarrollo y formación integral. Esto en realidad es el concepto de lo que es la responsabilidad parental, es este conjunto de derechos y deberes que corresponden a los padres respecto a los hijos que hacen a su desarrollo y formación integral y protección. ¿Sí? El famoso 638. Subsistiendo, y a esto quería llegar con Ayelen, es el deber alimentario. ¿Sí? Porque supongamos, otra de las causales de extinción de la responsabilidad parental, ¿qué es? Una de las más lindas, entre comillas, ¿no? Porque la muerte cumple era la mayoría de edad. pero bueno. Exacto. Es verdad, a los 18 años cesa la responsabilidad que tienen los padres respecto de los hijos, ¿no es cierto? Salvo pero ¿qué es que lo que esté continúa? El derecho alimentario. O sea, en realidad cesa la responsabilidad parental. Lo único que continúa, ¿sí? Es el derecho de ver, el deber, no, sí, el derecho de ver, porque es un derecho para el chico, un deber para el padre, ¿sí? La obligación alimentaria. Yo ahí le pongo los artículos que hablan de los alimentos. Y la posibilidad de los progenitores de ejercer determinados actos en protección de sus nietos. Esto es en el caso de los hijos, de los padres adolescentes, ¿se acuerdan? Creo que es el 644, si no me equivoco, que habla de los padres adolescentes, que cuáles son los actos que tienen los padres en relación a sus nietos, ¿sí? Vendría a ser los abuelos en relación a sus nietos. Por eso acá él dice, la extinción cesa ese conjunto de derechos y deberes que tienen los padres respecto de sus hijos, con excepción del derecho alimentario, ¿sí? 646, y la posibilidad de los progenitores de ejercer determinados actos en protección de sus nietos cuando sus hijos son progenitores sin haber alcanzado la mayoría de edad, el famoso artículo de los hijos adolescentes, los padres adolescentes, perdón. Con independencia de si se han emancipado o no. Quería corroborar que fuese el 644, ya les digo. Sí, progenitores adolescentes, 644. Entonces tenemos causales de extinción, ¿sí? Fíjense que ya el artículo, no sé, ¿les permiten usar el código en el examen? No nos dijeron. Estaría bueno. Bueno. No, pregunto porque no sé, Ayer con la código profesora, los profesores todavía no sabían, ese era el problema. Ayer le preguntamos y la profesora dijo bueno, que no porque sabía. ahora... Bien. ¿Suelen usarlo? Le voy a consultar. Lo que pasa que, a ver, en los orales por ahí te dicen, bueno, no sé, el programa sé que sí, el código me parece que no, pero bueno, por las dudas, si es que pueden utilizar el código, porque a veces por ahí te dicen, bueno, lee el 644 y explícamelo, por ejemplo, ¿no? Eso cuando es oral, pero así virtual no sé. Yo igual lo voy a consultar y en todo caso que Silvina, que es la que tiene el número de teléfono de alguno de ustedes, cuando le pase el Power que se lo diga, ¿sí? O mañana Guillermina, que tiene la clase, ay, si me agacho, no me veo bien.
mañana la doctora Krebs, si es que tiene clase ella, en todo caso que pregúntenselo y yo hoy tendremos una respuesta por parte de la doctora Fernández. A esto iba en realidad lo del código, porque qué tan importante es leer los titulitos. Vieron que los artículos tienen como titulitos, acá en este caso, extinción de la titularidad, ¿sí? Acá te está diciendo que lo que se extingue es la titularidad, ¿sí?, de la responsabilidad parental. Dice, la titularidad de la responsabilidad parental se extingue porque nosotros dijimos que la extinción, ¿sí?, y la privación afectan la titularidad y la suspensión afecta el ejercicio. Entonces, como para que lo tengan, incluso hasta los mismos artículos nos dan esta señal, por ahí si les dejan leer el artículo. Pero bueno, acá tenemos entonces, fíjense lo que adelantábamos recién, las causales de extinción. Muerte del progenitor o del hijo, ¿sí?, extingue la responsabilidad parental. Profesión del progenitor en instituto monástico. Alcanzar el hijo a la mayoría de edad, con la salvedad de lo que sabemos que continúa el derecho alimentario. Emancipación, la emancipación también extingue la responsabilidad parental, excepto lo del 644, que es los hijos adolescentes, los padres adolescentes. Y el C, adopción del hijo por un tercero, adopción, sin perjuicio de la posibilidad de que se restituya en caso de revocación o nulidad de esa adopción. En este caso, el inciso E, la adopción de integración, o la famosa adopción del hijo del cónyuge, no extingue la responsabilidad parental, ¿sí?, la titularidad de la responsabilidad parental del otro cónyuge, del otro progenitor. ¿Se entiende? Profe, el inciso B, ¿por qué se da? Perdón. ¿Cómo? Claro, un ejemplo del inciso B, si podría ser. Cuando ingresa a una religión, en realidad, por ejemplo, algunas, como me parece que incluso las religiones católicas, no puede ejercer la responsabilidad, no puede ser titular de la responsabilidad parental, por lo tanto pierde, ¿sí?, es una cuestión eclesiástica, en realidad. Entonces le hace perder la titularidad del ejercicio de la responsabilidad parental. Me parece sí. Cualquiera o no. Sí, más que nada por el... No en todas las... pero en el instituto monástico, no en todas las religiones, por eso dependerá de cada una, ¿sí? Y lo que pasa es que depende de la función que ejerzan a veces, ¿sí? Después, por eso lo que yo digo acá, esto es lo que establece el código. Quizás nunca ningún abogado planteó la inconstitucionalidad del inciso B del 699, ¿sí? Podrían incursionar en ese tema si es que conocen a alguien que tenga que se produzca la extinción de la causal, de la responsabilidad parental. Fíjense, acá yo les pongo, primer inciso, que es la muerte, es en el caso de ausencia, en el caso de ausencia con presunción de fallecimiento, suspende el ejercicio mientras dure la situación de ausencia. Una vez que se dicta la sentencia de ausencia con presunción de fallecimiento, donde se establece una fecha, ¿sí?, a partir de ahí se produce la extinción de la responsabilidad parental. Mientras tanto hay una suspensión. ¿Me siguen? Y nada que ver con ausencia simple. Tiene que ser ausencia con presunción de fallecimiento. ¿Cuántos días ¿Cuántos días era que tenían para que aparezca? Creo que eran, no son 3 meses, me parece. Ah, puede ser, sí. O sea que durante esos 3 meses, obviamente, no va a tener la... Hasta, en realidad, muchas veces hasta que se dicte la sentencia, pues si vos tenés una fecha presuntiva de muerte, ¿sí?, ya está. Por ejemplo, lo que pasó con el Ara San Juan, donde se estableció, más allá de que no se esperó, los plazos. ¿Por qué? Porque se estableció que ¿se acuerdan que habían establecido una fecha en la cual desapareció o explotó ¿cómo se llama? El Ara San Juan. Entonces ahí se estableció como fecha, claro, el submarino, ahí se estableció como fecha presuntiva de muerte. Tenemos una fecha. Si no, obviamente se va a tener en cuenta ¿se acuerdan? El último día en el cual se lo vio. En el otro se estableció la fecha directamente porque se había establecido que no había posibilidades de que estuviesen vivos, ¿sí? Que igual ha pasado en muchas otras situaciones. La segunda, lo del instituto monástico, es el que ingresa, ¿sí?, es el padre o la madre. No, si el hijo ingresa en una comunidad religiosa, no se extingue el ejercicio de la responsabilidad parental.
Mayoría de la del hijo, esto es la salvedad que dábamos recién, se extingue a los 18, con la salvedad que continúa en principio hasta los 21 la obligación alimentaria, ¿sí? Incluso se puede extender hasta los 21, continúa la obligación alimentaria y se extiende si sigue estudiando. Concordante con el 25 al cumplir los 18 años de edad. La emancipación, ¿sí? Artículo 27, no obstante, esta emancipación por matrimonio, la emancipación por matrimonio y extinción de la responsabilidad parental preexistente respecto del hijo, queda salvo esto que decíamos recién, lo del 644, de los padres adolescentes. Lo que tienen respecto de sus nietos. Y lo de la adopción puede ser restituida en caso de revocación o nulidad de la adopción de integración, adopción del hijo del cónyuge, no modifica la titularidad de la responsabilidad civil respecto al progenitor conviviente o del otro. ¿Sí? No hay ninguna modificación, se suma el padre, el padre que adopta. No vimos adopción todavía, profe. Ah, bueno, entonces ya lo van a ver. Ah, ¿le falta adopción todavía? Sí, y es muy pronto el examen, ¿o no? El lunes. La risa. Les voy a decir algo, igual no puedo parar de grabar, pero no importa, última que quede grabado. Hay temas que sí o sí no pueden dejar de saber, ¿sí? Obviamente, me imagino que el primero que se les viene a la cabeza es todo lo que tenga que ver con matrimonio y el régimen de bienes del matrimonio. O sea, ¿qué pasa? Bienes propios, bienes gananciales, las deudas respecto de terceros. Hay ciertos puntos, y ahí que seguramente la doctora Fernández, que es la que siempre los da, les ha marcado, pero todo lo que tenga que ver con régimen patrimonial, el llamado régimen patrimonial del matrimonio, acuérdense que el matrimonio teníamos efectos personales y efectos patrimoniales. Los efectos personales eran los que habíamos visto, no me acuerdo si lo vi yo, pero los efectos personales del matrimonio son estos derechos que surgen a partir de la celebración del matrimonio, y después tenemos los efectos patrimoniales, que es todo el régimen patrimonial que vieron con la doctora Fernández, la diferenciación entre el régimen de comunidad, el régimen de separación, la posibilidad de adoptar, ¿sí? Eso es un tema que yo creo que pueden saber cualquier otra cosa al pie de la letra, pero si no sabés el régimen patrimonial del matrimonio, estaría dudoso si adoptan, si aprueban o no, ¿sí? Después el tema, no me acuerdo qué otros temas, adopción, obviamente, el proceso de adopción. El proceso de adopción por ahí está bueno que lo puedan estudiar del código, porque está bastante, o sea, empieza con el tema de las medidas de protección y después todo el proceso de adopción. Eso está bueno que lo puedan estudiar del código. Lo raro, Lo bueno profe, que es tiene que este código, mañana es la última clase y es la de adopción y es una sola clase. Ese es el problema. sí, igual adopción no trae mucha dificultad, es más proceso. Son y dos ya clases, tienen la base que... Claro, tienen jueves y viernes, ¿no? O sea, lo jueves y raro viernes, es que ok. el viernes, el día hábil antes del examen, se dé el último tema, y que no haya, perdón, están grabando, pero quizás una clase de repaso, bueno, no sé, prefiero no. Creo que en el cronograma, no sé si lo tenían ustedes igual, pero en el cronograma que yo lo miré el otro día, creo que esta semana incluso era la fecha donde si ustedes tenían alguna duda tenían que mandarla por mail, creo que a la titular. Yo mandé ayer, los temas, quiero decir, ¿eh? Yo ayer mandé a Silvina porque faltan 2 temas subir y no me contestó el mail. Hoy le mandé al mail personal y tampoco, no sé si será que no los está recibiendo, pero ¿Qué temas te faltan subir? Falta subir de la unidad 10, los puntos 4 y 5, sería la clase 19, que es unidad 10, puntos 4 y 5, no está subida directamente, sí. Y la unidad 11, puntos clase 1 10. A 3. No, es la clase 19, unidad 10, puntos 4 y 5. Sí. Clase 19. Y clase 21. Sí, y unidad y la otra. Sí. Clase 21, unidad 11, puntos 1 a 3. No está subida, profe. Bueno, yo ahí se lo reclamo, me estoy anotando porque yo si no tengo ayuda de memoria, tengo memoria temporal. Eso y el tema de la pregunta del código, ¿sí? Si se va a poder tener el código en la mano, en realidad, a la vista.
La verdad, a esto iba. Adopción, lo que tienen que tener en claro es cómo es el proceso de adopción, ¿sí? Cuáles son los motivos por los cuales una persona, un niño, niña, adolescente, puede ser declarado en situación de adoptabilidad, ¿sí? Fíjense que el artículo es bastante larguito, pero es como el 607 cuando empieza, los supuestos de la declaración judicial de situación de adoptabilidad, y a partir de ahí todo lo que viene, traten de estudiarlo del código porque está bastante completo, esto iba a decir, un punto por ahí a favor de ustedes es que el código lo que tiene es que explica bastante, incluso hasta da conceptos que por lo general, por una cuestión, en realidad los códigos no suelen dar conceptos, pero este código sí trae muchos conceptos y explica bastante, así que traten de tener base, obviamente, el código y después complementar algunos temas obviamente, con las filminas y lo que se haya dado en clase. Entiendo que muchas veces, por una cuestión de tiempo, ¿sí? No se logran dar todos los temas, pero en principio, la verdad y lo cierto es que todo lo que está en el programa, ¿sí? Puede entrar, como es cuando es multiple choice, en realidad. O sea, puede entrar todo. No tengan miedo porque el oral, incluso para mí hasta es mejor, porque por la cara del profesor vos te das cuenta, me estoy equivocando, por acá voy mal, ¿sí? Y te pueden orientar si estás perdido. Nadie les va a pedir que se sepan artículos de memoria. La idea es que sepan explicarlo y que lo entiendan. Nadie te va a decir en qué artículo me dice que tengo que, quizás te diga, mira, el artículo 657, no sé, 607, por ahí te acordás, es uno largo, pero no para que te sepas el artículo, porque ni nosotros no sabemos los artículos, salvo algunos especiales. Así que en eso no es que les vamos a pedir artículos, pero sí, obviamente, quizás dándole el número de artículo ustedes pueden llegar a orientarse. Bueno, Profe, régimen una patrimonial del consulta, matrimonio, proceso. Sí, ¿nos toman ustedes o nos Clara, toma sí. cualquier profesor? No, seguramente no. Silvia va a estar seguro y después estará Mariela o Guillermina, seguro, en el recuperatorio o en el parcial, obviamente. La doctora Fernández más Guillermina y Mariela o Silvina, cualquiera de las tres. Lo que no sé, ¿ustedes cuántos son? Porque por lo general siempre se conectan 17 y el otro día decían que eran como 40, ¿puede ser? Claro, en el grupo de WhatsApp somos 50. En el grupo de WhatsApp. Pero, Divino. claro. Pero acá a veces somos ¿Pero el grupo entre de 9 WhatsApp y es de esta 15. comisión? Sí. Acá Claro. somos entre 9 y 15. Claro. Siempre entre 9 y 15. Claro, que son los que vemos siempre conectados, claro, por eso, sí. Bueno, yo calculo que por ahí, si no terminan un día, seguirán al otro día, ¿sí? Entiendo yo, pero la idea es terminar siempre en el mismo día. Tampoco los van a tener, chicos, 1 hora y media cada uno, porque si no, no terminan. Así que va a ser bastante dinámico, claro. O sea, no terminan vivos, quiero decir, ni ustedes ni el docente, en realidad, pues si tiene que tener 1 hora y media a cada chico es imposible, ¿sí? Tampoco van a... Lo que hacen otros profes es por Sí, ahí perdón. hacer la lista y te ponen el horario estimativo. Entonces, uno ya más o menos sabe a qué hora, porque, por ejemplo, los que trabajamos, sí, en realidad por el trabajo más que nada, el horario. No la hora exacta, pero por ejemplo, entre la 1 y las 4, le voy a la 1 y decir, las 3. Claro, de Sería bueno eso. acuerdo al listado que nos pasan, claro. Decirle, bueno, mira, hasta, no sé, de 3, no sé a qué hora empieza el parcial, pero ponele de 3 a 6 entran estos, por ejemplo, sí o sí, de 6 a 10, ponele que se prepare la segunda tanda, alguna cosa así, aunque sea. Se lo voy a plantear, si es que no se lo dijo María ayer, a la doctora Fernández, como para que también lo tenga en cuenta y ustedes puedan organizarse también. Yo soy de las que a último momento es cuando más se aprende, porque, o capaz que no te entra nada, ¿sí? Los últimos 10 minutos. Pero bueno, esto iba a decir, para cerrar esto, es que régimen patrimonial del matrimonio, chicos, ténganlo como después. Otro de los temas que han visto, el tema de filiación. Sépanse, no sé si alguno estudia del manual,
de Marisa Herrera, que siempre lo tengo acá porque incluso no sé si se ve ahí, el manual de Derecho de Familia, ahí hay muchos cuadros, ¿sí? Yo incluso en mis filminas trato de incorporarlos para que los tengan presentes, ¿sí? Hay muchos cuadros más todo lo que tenga que ver con filiación, sepan cuáles son las acciones, ¿sí? O sea, el tema de las acciones en filiación es ver qué acciones tengo, ¿sí? Qué finalidad tiene cada una y cuáles son los legitimados y el plazo de caducidad en su caso, ¿sí? Es como para no hacerse lío, porque si no tengo 150 y no sé para qué significa cada una. Traten de separar, Marisa siempre hace unos cuadros conceptuales bastante buenos, como para que puedan. Obviamente que régimen de la responsabilidad parental también es un tema bastante importante, ¿sí? Más que nada de cuáles son los actos que pueden hacer, que necesitan autorización de los padres, cuáles son los actos que no, y después, obviamente, no les van a pedir un análisis, salvo que ustedes empiecen a hablar de responsabilidad parental, digan todo y les hagan 2 preguntas más y listo, no sé. Pero bueno, en realidad pueden preguntarle cualquier cosa. No tengo el programa acá para decirles qué otra cosa sí o sí tienen que saber, pero en principio pero seguro. No sé si vieron Violencia Familiar, ¿ustedes? No, lo pasaban para el otro parcial. Sería para el segundo Ah, bueno, genial. Pues violencia familiar, sí, por lo general siempre está bueno y que lo lean de la ley de violencia familiar. Más allá de saber que hoy con el tema de pandemia y COVID, se han prorrogado, están las prórrogas de las prórrogas de las prórrogas, vienen prorrogándose las medidas desde marzo del 2020. Pero bueno, eso para el segundo parcial entonces. Después no tengo el programa acá. Profe, una consulta, perdona. Ay, bueno, sí. Liquidación de la comunidad y división postcomunitaria también esencial, ¿no? Y es que en realidad eso entra dentro del régimen patrimonial del matrimonio. En realidad tiene que ver, una vez disuelto el vínculo matrimonial con el divorcio, ¿sí? En realidad viene el tema de la liquidación. Así que sí sepan, esto es lo mismo que el tema de las deudas frente a terceros, cómo responden los cónyuges, todo el régimen de responsabilidad, ¿sí? Está todo dentro de los efectos patrimoniales del matrimonio. Inclusive una vez disuelto el vínculo con la división. Y después no me acuerdo, ¿ustedes han tenido clases con la doctora Rotonda? Yo me acuerdo que sí. El sistema de protección de los clases. derechos del niño. Sí, tuvimos la constitucionalización Bueno, no sé. del derecho de familia con la doctora Rotonda, y ella después hizo lo que es un repaso del régimen del matrimonio, hizo ya la liquidación, o sea, la disolución de la sociedad conyugal, bueno, que ya no se dice así, Como y la resúmenes, liquidación. así en general. Sí, ella habló de la partición y de la liquidación. Claro. Y lo de la constitucionalización del derecho Está bien, de familia, ¿también va? Lo que pasa, si ustedes, el que estudia del Manual de Derecho de Familia, creo que hay un capítulo, no sé si es el primero o el segundo, Sí, que es la claro, el primer constitucionalización capítulo. del derecho de familia, que en realidad, exacto, que en realidad de alguna forma, el capítulo 1 del manual, que es el mismo creo que del programa nuestro, de alguna forma es como un resumen de todo lo que vas a ver en las unidades posteriores. En realidad te adelanta mucho. O sea, nadie te va a preguntar, bueno, Claro, sería una introducción. ¿qué dicen? No sé. Exacto, si es el derecho del niño a ser oído, y bueno, ¿dónde lo ves el derecho del niño a ser oído? ¿Dónde está plasmado? Y lo veo en una adopción, lo veo, por ejemplo, en lo que veíamos acá ¿cómo se llama? En la delegación de la guarda de la responsabilidad parental, lo vemos por ahí en el tema de responsabilidad parental en el cuidado de los hijos, donde hay que escuchar al niño, y a su vez, bueno, ¿dónde está plasmado? Sí, ustedes saben, bueno, el derecho a ser oído en la Convención de los Derechos del Niño, en el sistema de protección, en el mismo código. Más que nada eso es como una introducción a todo lo que viene posterior. Pero también está bueno porque es una base para ustedes para tener otras herramientas para responder en cada una de las bolillas. Bueno, después no recuerdo qué otros temas entran. ¿Qué más? Parentesco. Unión convivencial. Por ahí. Bueno, convivientes. Convivientes sí, saber cómo es el régimen de bienes de los convivientes. Y
y después cuáles son las consecuencias en el caso de ruptura, ¿sí? Que la diferencia es con el matrimonio. Lo mismo por ahí, qué es lo que se necesita para casarse. La realidad es que por ahí no, la realidad es que entra todo. Lo que yo estoy diciendo hay cosas que no pueden no saber, ¿sí? A ver, yo no puedo no saber qué es el régimen patrimonial del matrimonio y cuáles son las dos opciones que yo tengo. O no puedo no saber cuáles son los actos que se requiere en responsabilidad parental, que se requiere el consentimiento de ambos progenitores, por ejemplo. O cuáles son los tipos de adopción y la diferencia entre una y otra, y si hay alguna que pueda ser mixta, ¿sí? Entonces, por ahí estas cosas son las que quizás es necesario que, bueno, esto no se me puede pasar, que también va a ser importante que lo sepan para determinar, bueno, si siguen indagando un poquito más, o sea, lo dijiste bien, pero por ahí tuviste otra cosa, no supiste computar, no supiste decir qué cómputo de parentesco era el tatarabuelo, bueno, se te va a perdonar quizás, pero no que no sepas qué es el régimen patrimonial del matrimonio o el régimen de comunidad, o qué pasa con los bienes propios y los bienes gananciales. Pero bueno, volviendo, así no sé qué hora es, pero volviendo. Extinción, causales. Habíamos dicho que hacen referencia a supuestos fácticos, a supuestos jurídicos que sustraen al hijo de la órbita de injerencia de la responsabilidad parental. Habíamos dicho que eran de pleno derecho y hacen cesar automáticamente la muerte, los 18 años, ¿sí? El ingreso a un ¿cómo se llama? Eclesiástico, hacen cesar automáticamente los derechos y deberes derivados de la responsabilidad parental. Esos vieron que el 699 no trae mayores dificultades. Tengo esos 4 incisos. Después voy a privación. Dijimos que la privación afecta, ¿sí?, la titularidad de la responsabilidad parental, artículo 700, y acuérdense esto que yo les decía del 700 bis, que ahora lo vamos a ver y yo se los puse acá para que no vayan a comprarse obviamente un código nuevo. Yo acá les transcribo el 700, fíjense estas causales, que habíamos dicho que hay que analizar este tipo de causales, va a ser a través de una sentencia judicial, lo habíamos adelantado antes, y fíjense que tengo hasta el inciso D, que se refiere a diferentes situaciones en las cuales traen aparejada la privación de la responsabilidad parental por parte del progenitor o de ambos, depende quién haya cometido este tipo de acciones. Inciso A, ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso contra la persona, los bienes de los hijos, de que se trate, ¿sí? Lo leo rápido, ahora lo analizamos. Abandono del hijo, dejándolo en un total estado de desprotección, aun cuando quede bajo el cuidado de otro progenitor o la guarda de un tercero, ojo. Poner en peligro la seguridad, la salud físico-psíquica del hijo, esto se refiere al 707, las causales que dan origen o que provocan, ¿sí?, la declaración en situación de adoptabilidad del hijo, hace referencia a todas las situaciones del 607. Haberse declarado el estado de adoptabilidad del hijo trae aparejada la privación. La sentencia que declara el estado de adoptabilidad del hijo trae como consecuencia consigo la privación de la responsabilidad parental, de la titularidad. En los supuestos previstos en los incisos, los primeros 3, la privación tiene efectos a partir de la sentencia que declara la privación. En el inciso A, B y C hay una sentencia que dice que se declara la privación de la responsabilidad parental. En el caso del D, que es el estado de adoptabilidad del hijo, es con la sentencia que declara el estado de adoptabilidad del hijo. El estado de adoptabilidad del hijo, en la sentencia de que le declara el estado de adoptabilidad del hijo, trae como consecuencia automática la privación, ¿sí? O sea, Una la pregunta. sentencia no lo va a decir, pero automáticamente causa, sí. En el caso de que en el inciso B, que lo abandona a favor lo abandona y lo deja con la mamá, por ejemplo, un supuesto caso. El hijo va a seguir teniendo el apellido por ahí del padre, y el padre por ahí vuelve, no sé, en 4 años, y ahí ¿qué pasa? ¿Ya no es el padre, aunque tenga el apellido? La privación de la responsabilidad parental, sí, de la titularidad del ejercicio, no es que vos perdés el apellido, ¿sí? En realidad es que vos no sos titular del ejercicio y para que te saquen el apellido vos tenés que pedirlo, obviamente, ¿sí? Trae aparejada, una cosa es que lo abandone.
A ver, no es que automáticamente vos lo abandonás y trae la privación, ¿sí? Nosotros dijimos que en la privación vos tenés que iniciar un proceso judicial. Por lo tanto, en el supuesto que me das vos lo abandonó y después volvió, si la madre no inició el proceso de privación de la responsabilidad parental, en realidad no va a pasar nada, el apellido lo va a tener. ¿Se entiende? La pérdida del apellido va a venir con la sentencia que declara la pérdida de ese apellido, ¿sí? Pero en realidad pasa en un montón de situaciones. Sin ir más lejos, hoy tuvimos una audiencia, un artículo 12, la escucha del niño, donde el nene, el padre se fue al Chaco hace 1000 años, por decirlo, bueno, 1000 años no, porque el nene tiene 8, pero hace 4 años que se fue al Chaco, vino hace un tiempo y quiere ver al hijo. Claro, el chico, el chico dice, mi papá es mi papá, el marido de la madre vendría a ser, él es mi papá, no lo quiero ver. A ver, está bien, hace 3 años que no ve a su padre biológico, pero la realidad es que no hay un proceso de privación de la responsabilidad parental iniciado por la madre, sino directamente que el padre lo abandonó. Que esa abandono, por más que haya quedado con la madre, es una causal para la privación de la responsabilidad parental, si no la solicitan, no opera de pleno derecho, como si la suspensión de la responsabilidad parental, ¿sí? La muerte hace caer directamente, afecta directamente, automáticamente con la muerte, el ejercicio, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, el 700 no opera de pleno derecho. No, es con sentencia, exacto. Por eso, en el que dábamos antes, fíjense, privación de la responsabilidad parental, ahora lo vamos a leer. ¡Ay! ¿Los leí todos o no? No los leí todos. Bueno, dijimos, abandono del hijo, dejándolo en un estado de desprotección, aun cuando quede bajo el cuidado de un tercero o del progenitor, pone en peligro la seguridad, esto que relacionábamos con el 607, y haberse declarado estado de situación de adoptabilidad, lo había leído. 700. Fíjense, los primeros incisos, acá aclaro lo que decíamos, tiene efecto la privación a partir de la sentencia que lo declare, ¿sí? Esto contestando la pregunta que hacíamos recién, y el D, ¿a partir de qué dijimos? La declaración del estado de adoptabilidad, no a partir de la sentencia de privación, porque en realidad a mí la sentencia que declara el estado de adoptabilidad del hijo es acá el único lugar donde voy a tener que iniciar el proceso de privación de la responsabilidad parental. ¿Por qué? Porque la declaración de estado de adoptabilidad del hijo trae como consecuencia la privación de la responsabilidad parental. ¿Se entiende? Bien. Y viceversa, ¿o no, profe? ¿Cómo qué? Me perdí. Porque también la declaración, la sentencia que declara la extinción de la responsabilidad parental es equivalente al estado de adoptabilidad. O sea, yo leí en adopción que... Sí, profe, continúe. Te escucho, ¿eh? No, perdón, te corté yo. Lo que pasa es que estamos con delay. Claro, que yo leí en la parte de adopción que la sentencia que declara el cese de la responsabilidad parental es equivalente al estado de adoptabilidad. Claro, al revés, pero esto estamos en privación, ¿sí? Este es en privación de la responsabilidad parental. En este caso se priva, ¿sí? Con la sentencia que declara el estado de adoptabilidad del hijo, pero sí, cuando veamos después en el caso de adopción es al revés, exacto. Incluso vamos a ver ahora en extinción, en suspensión también vamos a ver que tiene un efecto, en el 700 bis ahora lo vamos a ver bien a esto que vos decís. Fíjense, seguimos con privación. Ustedes fíjense que en esto nosotros vemos suspensión, privación y extinción. Extinción 609, privación 700 y 700 bis, ¿sí? Y después vamos a ver suspensión. Todas las causales de privación de la responsabilidad parental son dispuestas por sentencia judicial, es decir, previo proceso que culmina con una decisión judicial que hace lugar o rechaza el pedido de la privación, con la salvedad que esto que hacíamos recién, que en el último inciso, en el D, es el estado de adoptabilidad, trae aparejada la privación. Diferencias con la extinción, lo que vimos recién, del 609, a esto de lo que decíamos recién con Ayelen. Fíjense una y fíjense otra. Opera la extinción.
opera de pleno derecho y por causales objetivas, ¿sí? Son causales objetivas que no significarían reproche a los o el progenitor. En cambio, la privación, ¿sí?, requiere sentencia judicial previa valoración de la inconveniencia para el hijo del mantenimiento de la responsabilidad parental. Análisis de las causales. Habíamos dicho la primera, ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso contra la persona o los bienes del hijo del que se trate. ¿Cuál sería la situación? Autor, coautor, instigador o cómplice de delito doloso contra la persona o los bienes del hijo de que se trate, ¿sí? Fíjense los que yo les pongo acá. ¿Qué es lo que voy a necesitar acá? La condena penal que involucre al progenitor o los progenitores, ¿sí? Que lo declare como autor, como lo dice ahí, de un delito doloso, autor, instigador o cómplice de un delito doloso. Se trata de delito doloso que daña la persona o los bienes del hijo. Yo lo que les aclaro acá, que no necesariamente implica la conveniencia de la privación respecto de todos los hijos, ¿sí? Sino respecto del cual hubiese cometido, contra el cual hubiese cometido un delito doloso ese o esos progenitores. Hay varios fallos en relación a esto, pero no los voy a, si quieren, incluso creo que en el libro de Marisa, porque en el tratado está, pero en este también nombra bastantes fallos en relación al tema. Ahora, yo creo que les puse cuando vemos el 700 bis. Sí. Profe, lo que pasa que si se cumple o sea, si mata a un hermano, se está poniendo en jaque también el otro inciso, el C, que está poniendo en peligro la seguridad, la salud física o psíquica del hijo, ¿o no? Porque, por ejemplo, matan a mi hermano, y bueno, yo no voy a quedar... Claro, por eso, pero se está refiriendo a un hijo. Por eso, exacto, por eso digo, ojo, no necesariamente implica la conveniencia, porque acá es el juez el que va a tener que analizar la conveniencia de esa privación respecto de un solo hijo o de todos, dependerá en cada caso en particular. Sí sabemos que el delito doloso contra un hijo, ¿sí?, necesariamente trae la privación de la responsabilidad parental. Respecto de todo, se va a evaluar el juez la conveniencia respecto de todos los hermanos, de todos los hijos, vendría a ser, ¿sí? Por ejemplo, en este caso los había matado, pero ¿se acuerdan el caso de Barreda, el que mató a todos a las hijas? A la mujer y a la suegra también, ¿no? Claro. Obviamente, ahí sí. Y a la cuñada. Sí, además, sí, a todas las mujeres vendría a ser, en realidad. Igual el 700 bis habla, con todo el movimiento feminista, el 700 bis, la incorporación del 700 bis hace referencia a todo esto, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. La agravación, el agravante del vínculo, también está plasmado en esta incorporación que se hace en el 700 bis. Abandono del hijo, a la que hablábamos antes, dice, fíjate, abandono del hijo, el que habíamos dicho, en estado de indefensión, de protección, aunque lo hubiese dejado al cuidado del otro progenitor o de un tercero, ¿sí? Hace referencia al desamparo, abdicación total, injustificada y voluntaria de los derechos y deberes derivados de la responsabilidad parental. Se produce aunque el hijo quede bajo el cuidado de otro progenitor o guarda de un tercero. Ese no, bueno, salvo lo que decíamos recién. Se produce la privación de la responsabilidad parental, de la titularidad, y obviamente con esto que decíamos, la obligación de prestar alimentos continúa, ¿sí? Poner en peligro la seguridad, salud física o psíquica del hijo, hacía referencia al 607, ¿sí? En todas aquellas causales o situaciones que hacen que se pueda declarar el estado en situación de adoptabilidad del hijo. ¿Se acuerdan que son varios incisos? Bueno, no se acuerdan porque no vieron adopción, pero para que no entren a analizar todo el 607, cuando vean el 607 en adopción, ¿sí?, van a ver todos esos supuestos que yo tengo que hacen que un chico pueda ser declarado en situación de adoptabilidad, ¿sí? Hacen referencia a este inciso también. Estas situaciones se relacionan con las que habilitan las medidas excepcionales de protección, el artículo 39 de la 26061, constituyendo una de las tantas razones que pueden justificar una separación en términos del artículo 9 de la Convención, equivalencia entre el estado de adoptabilidad y la privación de la responsabilidad parental. Las dos opciones, ¿sí? Esto es lo que decía el compañero hoy, Facundo. Estado de adoptabilidad. Una cosa es que se declara estado de situación de adoptabilidad y otra cosa es cuando se da la adopción de esa persona, de ese chico.
haberse declarado estado de adoptabilidad, ¿sí? No en situación de adoptabilidad, el estado de adoptabilidad del 607, implica los requisitos de la declaración en situación de adoptabilidad, el 610, que esto es lo que decía Facundo, ahora se me corrió, o Javier, no me acuerdo. La sentencia de privación de la responsabilidad parental equivale a la declaración judicial en situación de adoptabilidad. En los casos de los incisos A, B y C, la privación registra efectos a partir de la sentencia. En el D es a partir de la sentencia que declara la situación de adoptabilidad. La 27363 es la que, en el 2017, la que agrega el 700 bis que hablábamos recién y modifica otro artículo, que es el 702, que habla de la suspensión de la responsabilidad parental, ¿sí? Que afecta el ejercicio. Fundado en los avances y desarrollos auspiciados por el feminismo, que esto es lo que decía yo. Fíjense, yo les copio acá, ¿sí? La ley, y fíjense, dice modificación del Código Civil y Comercial, privación de la responsabilidad parental, y ahí fíjense que le marco cada una de las cosas. Dice, cualquiera de los progenitores queda privado de la responsabilidad parental por... Esperen que quiero hacerles... Acá está. Ay, me fui. Ese es el 702. Ay, pensé que lo analizaba. Bueno, se tiró. Este es el 702. Quiero el 700 bis. Acá. Fíjense, el 700 bis sumo al 700 de privación, sumo el 700 bis. Cualquiera de los progenitores queda privado de la responsabilidad parental, ¿sí? Además de los que vimos recién. Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio, ¿sí? Agravado por el vínculo o mediando violencia de género, conforme lo previsto por el artículo 80, inciso 1 y 11 del Código Penal de la Nación en contra del otro progenitor, ¿sí? Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de lesiones, del artículo 91, ¿sí? Contra el otro progenitor o contra el hijo o hija de que se trate, ¿sí? Esto por el femicidio. Y fíjense el inciso C, perdón. Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice, esto de abuso sexual, o cómplice del delito contra la integridad sexual previsto en el 119 del Código, cometido contra el hijo o hija de que se trate. Fíjense lo que agrega el artículo. Dice, la privación operará también cuando los delitos descritos se configuren en grado de tentativa. La condena penal firme produce de pleno derecho la privación de la responsabilidad parental. La sentencia definitiva debe ser comunicada al Ministerio Público, a la asesoría, a los fines de lo previsto en el artículo 703, teniendo en cuenta la asistencia letrada establecida en el artículo 26, lo de la posibilidad de que el chico tenga, de que el niño o adolescente tenga un abogado que lo represente, el derecho a ser oído, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el artículo 27, la 26061, el derecho a participar en el proceso, el derecho a ser oído, el derecho a que se le designe un abogado al niño, ¿sí? En el caso de que depende de la edad, que lo solicite o que lo necesite. Ahora vamos, acá yo igual les copio ya lo del 702, que habla de la suspensión, ¿sí? De cómo queda el artículo 702 de suspensión del ejercicio. Fíjense que los artículos anteriores decía de la titularidad. Acá el título del 702 habla de la suspensión del ejercicio, una ayuda a memoria para nosotros. El ejercicio de la responsabilidad parental queda suspendido mientras dure, y mientras dure todas estas situaciones, se suspende la responsabilidad parental. Fíjense que lo hablábamos cuando decíamos que se extinguía la responsabilidad parental. Durante todo el proceso de la ausencia con presunción de fallecimiento tenemos una suspensión. Cuando tengo la sentencia que declara la muerte presunta, ¿sí? Ahí ya tengo la extinción de la responsabilidad parental. Por eso el inciso acá me habla de la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento.
Profe, disculpe si ya lo dije, pero tengo esta duda. La privación y la extinción ya no tienen vuelta atrás. Exacto, salvo, por ejemplo, lo que habíamos dicho, por ejemplo, a ver, la muerte no va a tener vuelta atrás, los 18 años, vos no, ojalá pudiésemos tener 5, ¿sí? Pero hay la opción de la adopción, ¿sí? En el caso de que se produzca la nulidad, ¿sí? De la adopción. Entonces, puede ser revocada esa adopción, entonces ahí el caso vuelve para atrás, esa extinción de la responsabilidad parental. ¿Se entiende? Muchas gracias, sí. No, por favor. Después dice, la declaración, fíjense, inciso C, la declaración de sentencia firme de las limitaciones de la capacidad por razones graves de salud mental que impiden al progenitor dicho ejercicio. ¿Qué significa? Por ahí escucharon los procesos de determinación de capacidad o los que antes llamábamos insaña y curatela, ¿sí? Que no se llama más insaña y curatela, es lo mismo que patria potestad no existe. Ahora se llama proceso de determinación de capacidad. En esos procesos de determinación de capacidad, ¿sí? Lo que se intenta es establecer a través de una sentencia previa a determinadas cuestiones, determinados pasos procesales, obviamente, determinar qué tipo de cosas, qué tipo de actos, obviamente el fin del proceso de determinación de capacidad es proteger a la persona y los bienes, ¿sí? de esa persona, valga la redundancia. Y en la sentencia lo que me va a decir es qué actos puede ejercer y qué actos no puede ejercer o qué actos necesita ayuda, ¿sí? En el caso, puede suceder que esa persona no puede ejercer, ¿sí? La responsabilidad parental. Entonces, en ese caso, ¿sí? Queda suspendida el ejercicio de la responsabilidad parental para esa persona, pero lo tiene que establecer la sentencia. Por eso acá dice la declaración por sentencia firme de la limitación de la capacidad por razones graves de salud mental que impiden al progenitor dicho ejercicio, porque por ahí no puede trabajar, por ejemplo, pero puede tranquilamente ejercer la maternidad o la paternidad. Inciso D, la convivencia del hijo o hija con un tercero. Esto es lo que decíamos recién de separado de sus progenitores por razones graves de conformidad con lo establecido en las leyes especiales, ¿sí? La convivencia con un tercero. Lo que hablábamos de las guardas, la delegación de guarda, el 657. Después dice, el procesamiento penal o acto equivalente por delitos mencionados en el artículo 700 bis. ¿Sí? El procesamiento, las situaciones que hablábamos recién, de los incisos, el procesamiento trae la suspensión. Después, obviamente, con la sentencia firme voy a tener la privación. Y acá me vuelve a repetir lo del Ministerio Público de comunicárselo. Es decir, en la legislación vigente no solo se mantiene la existencia de causales en las que la privación de la responsabilidad queda sujeta a un proceso judicial, necesito el proceso judicial que declare la privación, sino que además se adicionan supuestos, que es el 700 bis, de extrema gravedad, que tal sanción opera de pleno derecho, siempre en beneficio de los hijos. Fíjense acá, que pone las causales, el 700 y acá junta todas las causales de privación, ¿sí? 700 y 700 bis junto a las causales de privación acá, que hablamos recién. Y después tengo, acá sigo teniendo, estas son las que agrega el 700 bis, las agrego acá. Si hay alguien que está escribiendo y por ahí acabo de ver que tengo... Ahí voy, Espérenme un segundo. Ah, no, están hablando ustedes, perdón, no me meto. Suspensión, que decíamos, ¿sí? Con la reforma de la 27.363, acuérdense, ojo, el que no tiene el 700 bis no va a tener la reforma del artículo, que es el que acabamos de leer recién. El 702 introduce modificaciones, pero en materia de suspensión de responsabilidad parental en supuestos de procesamiento de determinados delitos que me establece el 700 bis. Acá lo vuelvo a copiar, ¿sí? Suspensión. La suspensión del ejercicio, acuérdense que la suspensión se refiere al ejercicio de la responsabilidad parental, responde a situaciones fácticas
en las que no resulta posible la actuación de derechos y deberes por parte del progenitor o los progenitores, ¿no?, que incurran en alguna de estas causales, por causas ajenas a un reproche o una sanción del progenitor, como lo previsto en el inciso A, B, C y D, y también de conformidad con las modificaciones de la 27363, ¿sí?, que ahí sí son imputables a su accionar. Por eso acá dice por causales, el inciso D, el último inciso, es el D, sí, es exclusivamente por causas imputables o reprochables a él o los progenitores, como el que prevé el inciso E. Perdón, el E. No, estoy mal. El ejercicio queda suspendido mientras duren esas causales mencionadas, lo cual también marca el cese automático al desaparecer las causales que dieron origen. Inciso A, lo que decíamos recién, ausencia con presunción de fallecimiento, excluye la ausencia simple. B, condena a reclusión o prisión por más de 3 años por aplicación de las sanciones accesorias, o sea, esto es accesorio a la condena de reclusión o prisión por más de 3 años, trae como sanción accesoria, ¿sí?, la suspensión de la responsabilidad parental, lo dice el Código Penal, artículo 12. Ahora, sobre este punto ha habido diferentes críticas, en realidad, y diferentes fallos. Yo acá les pongo uno, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, vamos bien. Dice, fíjense, este es el artículo 12, dice, la reclusión, bueno, acá le copié el artículo 12, pero acá está el fallo. Esta pena accesoria del artículo 12, fíjense, un fallo, dice, lejos de proteger, fíjense lo que dice este, en algunos casos, la pena accesoria del artículo 12, que es la suspensión de la responsabilidad parental, en algunos casos se declaró inconstitucional. Dice, lejos de proteger al interno, el artículo 12 del Código Penal constituye una verdadera pena accesoria, pues las restricciones impuestas no pueden, me falta la L, ya sé, en la actualidad, responder a criterio protectorio alguno, y solo importan un plus sancionatorio, constituyéndose en la actualidad en un émulo de la muerte civil. Este plus, entre comillas, obviamente, sancionatorio, contrario al sentido resocializador de la pena, afecta la dignidad del ser humano, produce un efecto estigmatizante y carece de relación con el derecho cometido. Hay otro fallo que si quieren, ahí está, yo se los marco. Pero fíjense que también, yo se los pongo acá, la Corte Federal se expidió en relación a esto, ¿y qué dijo? La máxima instancia judicial federal se expidió en favor de la constitucionalidad del 12, de la constitucionalidad, en cuanto dijo, la reclusión y la prisión por más de 3 años importan además la privación mientras dure la pena, de la patria potestad, fíjense el término que utiliza, y lo analiza en comparación con el 702 del Código Civil, que en realidad esto es lo que hace Mari la crítica, que en realidad no es respecto al 702. Fíjense acá lo que se dice. Crítica. Este es un error jurídico importante, ya que no se trata de una misma figura encarada desde 2 textos legales diferentes, sino que en el Código Penal se alude a la privación temporal, privación de la responsabilidad parental. O sea, involucra la titularidad de la responsabilidad parental, porque nosotros dijimos que la privación se refiere a la titularidad y la suspensión se refiere al ejercicio. ¿Ves? Y por contrario, el Código Civil menciona la suspensión temporaria del ejercicio. No habla de la suspensión de la titularidad, sino del ejercicio de la responsabilidad parental. Es entendible que una persona que está privada de su libertad no puede ejercer la responsabilidad parental de su hijo en función de dicha limitación, obviamente, espacial. Podría ser tildado de inconstitucional que tal restricción traiga como consecuencia la privación de la responsabilidad civil en el campo de las relaciones paterno-filiales. En especial cuando es sabido que una gran cantidad de delitos que alguien comete no tiene nada que ver con el vínculo con los hijos, y lo que sí se vinculan con ellos estarían previstos por el Código Civil en lo reformado por la 27363, o sea que por la 27363, el 702, lo que me dice es que se suspende el ejercicio de la responsabilidad parental y no tiene la titularidad de ese ejercicio, y que esa suspensión obviamente es temporal, mientras dure la causal que lo motivó. En otro inciso hablábamos de los procesos de declaración de restricción a la capacidad jurídica, los procesos de determinación, con la salvedad que yo les hacía, la sentencia que restringe la capacidad apareja como consecuencia la designación, esto es, yo decía recién, el proceso de determinación de capacidad
lo que hace es establecer qué actos esa persona puede hacer solos, cuáles necesita apoyos, o en su caso, si en todos necesita apoyo. Apoyos es la designación de una persona que le ayude a tomar las decisiones o que las tome por él o por ella. Dependerá cada situación en particular, por eso se analiza cada situación en particular. En el caso de que esa persona no pueda hacer nada, no pueda valerse por sí mismo en nada, ¿sí? Pensemos en los casos extremos como por ejemplo que quedó vegetal, entonces en ese caso lo que se le designa es un curador, una persona que actúe en su representación, ¿sí? Por eso se pueden o designar persona de apoyo o designar un curador en el peor de los casos, ¿sí? Dice, la sentencia que restringe la capacidad apareja como consecuencia la designación de mecanismos de apoyo o la curatela en casos excepcionales de la incapacidad total, artículo 38. Para que opere la suspensión de la responsabilidad parental, la sentencia debe haber restringido, esto es lo que yo les marcaba antes, en forma expresa el ejercicio de la responsabilidad parental. Caso contrario, se vulnera el artículo 23 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice que obviamente tiene que haber un motivo, obviamente, para privar, en realidad, el ejercicio, ¿sí?, de este derecho, que es del maternaje o el ejercicio de la responsabilidad parental. Convivencia del hijo con un tercero, ¿sí? Se refiere como consecuencia de la aplicación de las leyes de protección de derechos especiales y las medidas de protección de derechos excepcionales del 39 de la 13298 del sistema de protección, y en cuyo marco puede disponerse la permanencia del niño fuera de su hogar familiar por configurarse una situación de amenaza o vulneración de sus derechos de conformidad con el artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño. Procesamiento en casos de femicidios, este es el inciso E que hablábamos recién. El procesamiento mientras dure, ¿sí?, ese proceso, del caso de femicidio, abuso sexual y otros delitos graves, que es la causal del 700 bis, ¿sí?, trae, mientras dure ese procesamiento, la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental. Después traerá en su caso la privación, obviamente. Rehabilitación. Fuimos adelantando por ahí cómo podía rehabilitarse, ¿sí? El 701 dice, la privación de la responsabilidad parental puede ser dejada sin efecto por el juez si los progenitores o uno de ellos demuestra que la restitución se justifica en beneficio o en interés del hijo, ¿sí? Cambié, por ejemplo, ¿no? Acá en los Minions en la película esta se volvió bueno, ¿sí? Fíjense, está habilitada para todos los supuestos de privación, 700, de responsabilidad parental, sea por causales que tramitaron en un proceso judicial o las incorporadas por la 27367, que se decretan de pleno derecho como sanción accesoria a la pena condenatoria o el procesamiento. En estas situaciones está habilitada la rehabilitación, siempre que se demuestre que es en interés del niño, niña o adolescente. Todo esto 701. ¿Cuál es el criterio para hacer lugar a la rehabilitación de la responsabilidad parental? La pauta fundamental, esto que yo nombraba antes, el interés del hijo, ¿sí? Es en beneficio e interés del hijo. Sé que es mucha información, pero rehabilitación, seguimos. ¿Cómo hago esa rehabilitación? ¿Quién es el juez competente? Es el juez que dictó la privación, ¿sí? ¿Cuándo voy a tener rehabilitación? Cuando fue dictada la privación, en este caso. Los progenitores pueden servirse de todos los medios de prueba. Participación del hijo, siempre, obviamente, del derecho del niño a ser oído, artículo 27. Artículo 12 es el derecho a ser oído, el artículo 27, el artículo 3, la 26061, el artículo 26 del Código, el 679, hacen que sea necesaria la participación del hijo en este tipo de procesos donde se solicita la rehabilitación de la responsabilidad parental. ¿Cuáles son las consecuencias? En el caso de que sean ambos o uno, obviamente.
¿cuál es la consecuencia de la privación de la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental? Si uno de los progenitores es privado, ¿a quién recae todo? En el otro. Si ambos son privados, ¿qué figura tengo? La tutela o la adopción, ¿sí? Para ese chico. Restricción a la capacidad, supongamos que hay una restricción a la capacidad, un proceso de determinación de capacidad que era el que decíamos recién. Fíjense, se aplica el 140, ¿sí? Que es que se le designe a alguna persona de apoyo en el ejercicio, o incluso el tema de la delegación de la responsabilidad parental. Nosotros tenemos una chica que tiene un proceso de determinación de capacidad donde dos situaciones. En una no llega, o sea, no puede ejercer sola el maternaje y en realidad se presenta la madre como sistema de apoyo y es complemento en el ejercicio de su maternaje. Y tenemos otra en donde tiene un proceso de determinación de capacidad, donde la mujer dijo, yo no puedo hacerme cargo, en principio por ahora, de mi hija, y lo que se hizo fue delegar la responsabilidad parental en la abuela. ¿Sí? Acuérdense que eso es por un año, prorrogable por un año más. 704, subsistencia, esto ya lo habíamos marcado, del deber alimentario, los alimentos a cargo de los progenitores subsisten durante la privación y la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental. Suspensión y privación. El deber alimentario se mantiene mientras el progenitor conserve el vínculo sobre el niño, con independencia de las vicisitudes que pueda sufrir la responsabilidad parental. A este ejemplo que daba antes la compañera, bueno, se fue, durante 4 años no apareció, como el chico que teníamos en el artículo 12 hoy a la mañana. A ver, vos te fuiste durante 4 años, pero durante 4 años tiene que seguir pagando alimentos, ¿sí? Bueno, y colorín colorado, como le digo a mi hijo cuando cuento un cuento, terminamos, ¿sí? A ver. ¿Qué hora es? Ah, bueno, perfecto. Eso sería la misma cara que pone mi hijo después que terminamos de hacer la tarea. Que los imagino ustedes. Bueno, chicos. No fue tan largo el power de hoy. ¿Es un chiste o es verdad? No, porque hay... Sí, hay power de 60 filiminas, 50, 90. Ayer 92, profe. Terrible, y encima reatrasado, no llegamos más a copiarlo. Yo me rendí, ya directamente voy con el código y las clases. Lo mandé al grupo, Facundo, cualquier cosa. Tipié la clase y la mandé recién. Yo la verdad es que trato de no poner... A ver, lo que ustedes puedan sacar, salvo por ahí algunos artículos que nos da para hablar, la verdad es que no me interesa poner todo porque hay cosas que las tienen en el código. Muchas veces por ahí se copian muchos artículos o por ahí mucho fallo, pero las cosas que puedan ir buscándolo en otro lado o si leen incluso con el código, bueno, va a estar salvado por ahí. Pero creo que me entretengo más con todas las cosas que pongo y pego de los dibujitos que con lo otro, pero la idea es para que ustedes sepan qué es lo claro que tienen que tener. Por ahí la idea del Power es que no escriba todo el capítulo, ¿sí? Cuando estudiamos el código, capaz que algunas cosas, en mi caso particular, no las termino de entender bien como si me las explican. No, sería como leer el código comentado, que te lo explique alguien. Claro. Pero bueno, cuando te falta tiempo, de última estudiás el código y bueno, más o menos lo sacás. Exacto. Pero bueno, la posibilidad que ustedes tienen de poder... creo que al código comentado de Lorenzetti, desde internet de Lorenzetti, creo que es con Herrera, ese podés incluso en internet ingresar. Ahora, si ustedes quieren, bueno, profe, no entendí este artículo y por ahí es de otro, bueno, le puede mandar una foto del código comentado. La verdad es que, y les digo porque me pasa en el ejercicio dentro de la asesoría, cuando por ahí estamos buscando información, y a veces que el código comentado tampoco te explica mucho. O sea, no trae a veces mucha mayor información, capaz que es mejor. Yo siempre digo, el manual de Marisa Herrera, esta es la última reforma, la última reforma que creo que es del 2020, me parece. Este está reactualizado. Obviamente sé que es un montón, pero algún tema que por ahí vean que está flojo, en realidad pueden sacarlo de acá si es que lo tienen, y si no me avisan, y no sé que falta poco, pero les queda poco, pero cualquier cosa me avisan y les mando fotos del capítulo de lo que necesiten, ¿sí? Total, escaneo con el escáner y enseguida queda. Y más ahora si tenemos WhatsApp.
Profe, tengo Ahora una duda. ustedes necesitan Me que quedó yo el les mande... 702, si puede ser. ¿Cómo? Tengo una duda que me quedó del artículo 702, si puede ser. Sí, para que voy. Decime. Con Bueno, respecto a para, la si querés. suspensión del ejercicio, cuando desaparece Sí. la causal de la suspensión, ¿opera de pleno derecho? O sea, ¿recupera el ejercicio? ¿En la suspensión? Claro, en la suspensión, cuando desaparece Claro, la pero tenés que causal. ver Claro, pero por ejemplo, decís la declaración, el 700 dice la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento, ¿sí? Nosotros dijimos, la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento, ahí me va a suspender hasta que yo tenga la sentencia. Sí, una vez que tenga la sentencia, automáticamente me va a traer la privación, supongamos, ¿no? O en su caso, si aparece, se retoma automáticamente. Después dice, el plazo de la condena o reclusión y la prisión por más de 3 años, sí, una vez que se cumple la condena, va a salir automáticamente, ¿sí? Cesa la suspensión esa. Y después, ¿Y opera de fíjate, pleno derecho sería? Una vez que ya termina, por ejemplo, su condena de 4 años, ¿ya recupera el ejercicio? claro, exacto. Exacto, Ahí sí, me quedó. salvo que obviamente en el expediente pueda tener alguna otra cosa. Ahora, la declaración por sentencia firme en los procesos de determinación de capacidad, vas a necesitar, es más difícil que establecer un momento en el cual cese, porque en los procesos, a esto quería ir, en el proceso de determinación de capacidad, si la sentencia estableció la suspensión del ejercicio de la maternidad, necesariamente vas a necesitar otra sentencia en el proceso judicial Es que te diga que puede dependiendo la ejercer la causal maternidad, sería. ¿entendés? Exacto. Por ejemplo, la convivencia del hijo con un tercero separado de sus progenitores por razones graves de conformidad con lo establecido en las leyes especiales, y bueno, dependerá cómo termina esa suspensión. Por ahí inició con una suspensión y después se fue, y el chico fue declarado en situación de adoptabilidad. Dependerá cada caso en particular. Pero bueno, sí. Después tenemos, eso ya está. ¿Alguna otra? ¿Pregunta? ¿No? Hable ahora o calle para siempre, tipo los casamientos, que no lo dice más, igual no nos dicen, nos mataron la ilusión de que entre alguien No, gritando acá, que no se casen, más que pero nada una bueno, Profe, yo pregunta. me tengo que esta es la retirar. última. Perdón. Con Sí, respecto a los sí. artículos 1754 y 1775, si son importantes, que son con respecto a los hechos ilícitos por parte de menores. Que te sepas el artículo y por ahí que dice en qué situaciones. Tampoco es que te van a hacer analizar eso. La verdad es que si eso no lo sabés o no te lo acordás, y te acordás el régimen patrimonial del matrimonio o los procesos de filiación, seguramente vas a estar aprobado. Ah, O sea, la verdad que es esa. no, por la duda si Te soy era algo sincera. importante. No, o sea, sí saberlo, estudiar el código, eso, quédate tranquilo. Después no me acuerdo. Después de lo otro que ya había dado de, ¿cómo se llama? Parentesco, en realidad, saber, porque creo que en parentesco no entra, ahí, o sea, entran los alimentos entre parientes, pero sepan que en cuanto a alimentos, yo tengo diferentes fuentes de la obligación alimentaria, ¿sí? La obligación alimentaria que surge como consecuencia del parentesco, que es eso que vieron en ese capítulo, en unidad. Después yo tengo los alimentos que derivan de la responsabilidad parental, de esto que estamos viendo, que seguramente lo vieron con Mariela, los alimentos estos que deben los padres a los hijos, ¿sí? Mientras sean menores, incluso subsiste después de los 18 años, y los alimentos que derivan del matrimonio, ¿sí? Entonces ahí fíjense que tenemos diferentes fuentes de la obligación alimentaria sin saber la diferencia entre uno y otro, más allá de que el proceso puede ser similar. Y obviamente la gran diferencia es que los alimentos derivados de la responsabilidad parental siempre van a ser mucho más amplios que los alimentos que se deben, por ejemplo, un hijo mayor de edad, obviamente, a su padre, ¿sí? O a mi abuelo, ¿sí? O entre hermanos. Esos siempre van a ser los necesarios para la subsistencia. Siempre por ahí traten de establecer las diferencias como para, aunque sea, tener conceptos básicos, ¿sí? Para no confundirse. Y bueno, cualquier cosa aprovechen, aunque sea hoy y mañana, para si tienen alguna otra duda que pueda llegar a surgir, que
mandarlas por mail, ¿sí? Y sí me anoté lo de la pregunta del código, y sí me anoté lo de la unidad 10 y la unidad 11 que me habían dicho recién para reclamar que le suban los power, ¿sí? Buenísimo. Les deseo éxitos y suerte también, porque el éxito sin suerte, para mí, no va. Así que, bueno, los veo en sus sesiones, chicos. Espero Chao, verlos a todos. profe. Ojalá. Nos vemos. Saludos, sí, Chao, por profe. supuesto. Adiós. Muchas gracias.